Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura, los va a tener al borde del asiento. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un verdadero escándalo, un secreto a voces que ha estado rondando por el mundo de las telenovelas turcas, alimentando la curiosidad y la especulación de millones de fans. La verdad oculta entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Ya saben, Engin Akyürek, el galán turco por excelencia, conocido por su increíble talento, su voz cautivadora y su mirada penetrante, capaz de transmitir emociones complejas con una simple expresión. Y Tuba Büyüküstün, la reina indiscutible de las series turcas, con su belleza hipnotizante, su elegancia innata y su actuación magistral que la ha convertido en un ícono de la televisión internacional. Juntos han protagonizado grandes éxitos, enamorando a millones de espectadores alrededor del mundo, conquistando corazones y generando una base de fans leales y apasionados. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué ocurre detrás de las escenas? ¿Qué secretos se esconden entre estos dos actores que han compartido sets, proyectos y la atención del mundo? En este vídeo vamos a desentrañar las verdades, los rumores, las especulaciones y la información confirmada sobre la relación entre Engin y Tuba. Vamos a explorar las razones por las que, a pesar de haber protagonizado proyectos juntos y de la innegable química que proyectaron en pantalla, su relación fuera de ella siempre ha sido reservada, un tanto enigmática, alimentando la curiosidad de sus seguidores y generando un halo de misterio a su alrededor. ¿Hay una rivalidad latente? ¿Existe una conexión especial, un vínculo más allá de lo profesional, que prefieren mantener en privado? ¿O simplemente son profesionales que mantienen su vida personal separada del trabajo, priorizando la discreción y el respeto mutuo? Descúbranlo con nosotros. Antes de empezar a ahondar en este fascinante tema, quiero pedirles un favor, uno muy sencillo pero significativo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, donde desmenuzamos los chismes, analizamos las tramas, exploramos las vidas de sus estrellas favoritas, y mucho más. Suscríbanse, es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, los verdaderos amantes de las series turcas. No se lo pierdan. Ahora sí, prepárense para la intriga. Empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son, sin lugar a dudas, dos de los actores turcos más importantes y respetados, con trayectorias profesionales sólidas y consagradas. Han acumulado una gran cantidad de fans en todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, y sus carreras están llenas de éxitos, de premios y reconocimientos. Ambos han protagonizado series icónicas que han trascendido fronteras y se han convertido en fenómenos globales, logrando un impacto cultural significativo y abriendo puertas para la industria turca en el mercado internacional. Sus nombres son sinónimo de calidad, de talento y de éxito. Pero curiosamente, a pesar de su éxito individual, de su reconocimiento mundial y de la admiración que despiertan en sus seguidores, su relación fuera de la pantalla siempre ha sido un tanto misteriosa, discreta, generando más preguntas que respuestas. Han compartido set en dos proyectos importantes, dos piedras angulares en sus carreras y en la memoria de los fans. El primero es Kara para Aşk *, una serie de acción, drama y romance que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de giros inesperados, personajes complejos y una química innegable entre los protagonistas, enganchó al público desde el primer episodio. El segundo proyecto y más reciente fue *Sefirin KZ*, donde coincidieron, pero de una manera diferente. Tuba se incorporó a la serie en una etapa avanzada, en la segunda temporada, cuando Engin ya era uno de los protagonistas principales. Esto generó grandes expectativas, pero lamentablemente no compartieron muchas escenas juntos, lo que decepcionó a muchos fans que esperaban ver una nueva colaboración entre ellos. A pesar del éxito de Kara para Aşk * y la expectativa generada por la participación de Tuba en *Sefirin KZ* y de la innegable química que demostraron en pantalla, las interacciones entre Engin y Tuba fuera del set han sido pocas y distantes, alimentando el misterio y generando especulaciones. Este contraste entre la cercanía que se percibía en la pantalla y la aparente distancia en la vida real es el punto de partida de este enigma.
Aquí es donde las especulaciones comienzan a tomar vuelo, donde los rumores se multiplican y las teorías se entrelazan. ¿Por qué esta distancia, este silencio mediático, esta falta de interacción pública? Es una estrategia deliberada orquestada por sus agencias de representación o por ellos mismos, para mantener el misterio y la expectación de sus fans, para alimentar la curiosidad y el interés en sus carreras. ¿O hay algo más en juego, algo que no se ve a simple vista, algo que va más allá de lo profesional y que prefieren mantener en privado? Hay quienes aseguran con convicción que la relación entre ellos es puramente profesional, que se respetan como colegas, que admiran el trabajo del otro, pero que prefieren mantener una distancia prudente para evitar rumores, especulaciones y posibles malentendidos que puedan afectar sus carreras o sus vidas personales. Esta postura, que prioriza la discreción y el profesionalismo, es válida y comprensible, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien preciado y donde los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser implacables. Otros, sin embargo, sostienen que podría haber existido cierta tensión entre ellos, tal vez por diferencias de personalidad, por la forma en que cada uno enfoca su trabajo, o incluso por cuestiones de ego y competencia profesional. Es importante recordar que aunque ambos son grandes profesionales, son seres humanos, con sus propias personalidades, sus propias inseguridades y sus propias ambiciones. La convivencia en un set de grabación, sometidos a la presión del trabajo, a las exigencias del público y a la exposición mediática, puede generar fricciones y tensiones, por más que exista un ambiente de trabajo cordial y respetuoso. Un punto a considerar, que sin duda influye en la percepción pública y en la dinámica de su relación, es la vida personal de ambos actores. Engin Akyurek siempre ha sido muy reservado con respecto a su vida privada. Es conocido por su hermetismo, por su discreción, por su aversión a la exposición mediática. Se sabe muy poco sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus preferencias personales, sobre su vida fuera de los sets de grabación. Esta reserva, esta protección de su intimidad, ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores, quienes se preguntan constantemente sobre su vida personal y sobre quiénes son las personas que lo rodean. Tuba Büyüküstün, por otro lado, ha sido más abierta en cuanto a su vida personal, aunque siempre ha mantenido un perfil bajo y ha preservado su privacidad en la medida de lo posible. Ha estado casada, tiene 2 hijas y ha compartido algunos detalles de su vida familiar con el público, aunque siempre con cautela y con respeto por su intimidad y la de sus seres queridos. Esta diferencia en la forma de gestionar su imagen pública, en la forma de lidiar con la fama y con los medios de comunicación, podría haber influido en la dinámica de su relación con Engin, en la forma en que interactúan y en la forma en que se relacionan fuera del trabajo. Las redes sociales, como era de esperar, también han jugado un papel importante en esta historia, en la construcción de esta narrativa. Aunque ambos son activos en plataformas como Instagram, donde comparten fotos de sus proyectos, de sus viajes y de su vida diaria, no suelen interactuar entre sí públicamente. No hay publicaciones conjuntas ni comentarios, ni muestras de cariño que sugieran una amistad cercana o una relación más allá de lo profesional. Esta falta de interacción, este silencio digital, ha alimentado las sospechas de los fans, de los medios de comunicación y de los curiosos, quienes se preguntan si hay algo más detrás de esa aparente frialdad. Otra teoría, que se ha mencionado en diversas ocasiones, es que la diferencia de edad entre ellos podría influir en su relación. Engin es varios años menor que Tuba, y aunque la edad no debería ser un impedimento para una amistad, para una colaboración profesional o para cualquier tipo de relación, es posible que tengan intereses y perspectivas diferentes sobre la vida y el trabajo. Las experiencias vitales, las prioridades, las formas de ver el mundo pueden variar significativamente en función de la edad, y esto podría haber influido en la forma en que se relacionan y en la forma en que se acercan el uno al otro. En cuanto a los rumores de rivalidad, es importante destacar que en el mundo del espectáculo, la competencia entre actores y actrices es algo común, algo inherente a la profesión. La ambición, el deseo de destacar, la lucha por los papeles principales, la necesidad de mantenerse vigente en la industria, pueden generar tensiones y rivalidades, aunque éstas no siempre sean evidentes o públicas. Sin embargo, no hay evidencia concreta, ni testimonios directos, ni declaraciones de fuentes fiables que sugieran que exista una rivalidad palpable entre Engin y Tuba. Ambos son profesionales de gran talento que han logrado construir carreras sólidas y exitosas, y es probable que se respeten y se admiren mutuamente por sus logros y por su trayectoria. En el caso de ****, la química entre Engin y Tuba fue innegable,
algo que se reflejó en la pantalla y que cautivó a millones de espectadores. La serie se convirtió en un éxito rotundo, lo que impulsó aún más sus carreras y los consolidó como estrellas internacionales. La trama, llena de intriga, de romance, de acción y de drama, la dirección impecable y la actuación magistral de ambos protagonistas crearon una conexión inigualable con el público, generando una empatía y una admiración que traspasó las fronteras. Pero incluso durante la promoción de la serie, durante las entrevistas y los eventos públicos, las interacciones entre ellos fueron escasas y formales, alimentando aún más los rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación. Ahora hablemos de *Sephirin KZ*, la serie que generó grandes expectativas y que, en cierto modo, exacerbó el misterio. Tuba se unió al elenco en la segunda temporada, cuando la serie ya estaba en marcha, y Enjin ya era uno de los protagonistas principales, con un personaje consolidado y una base de fans fiel. La llegada de Tuba generó gran expectativa entre los fans, que esperaban ver una nueva colaboración entre ambos actores, una nueva explosión de química en pantalla. Sin embargo, lamentablemente sus personajes no interactuaron mucho, lo que fue motivo de decepción para muchos, que esperaban ver a Enjin y a Tuba juntos de nuevo, reviviendo la magia de *cara para Ask*. En el ámbito de las especulaciones, algunas fuentes no confirmadas sugieren que existieron diferencias creativas entre los actores y los productores de *Sephirin KZ*, lo que pudo haber afectado su relación en el set. Estas afirmaciones, aunque carecen de pruebas concretas, alimentan la especulación y el misterio, y contribuyen a la idea de que algo más allá de lo profesional podría haber influido en la dinámica entre Enjin y Tuba. En resumen, la verdad sobre la relación entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio, un enigma que alimenta la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. No hay una respuesta definitiva, no hay una verdad absoluta, y es probable que la realidad sea mucho más compleja y multifacética de lo que imaginamos. Puede que simplemente sean dos profesionales que prefieren mantener una distancia prudente para preservar su vida personal, para proteger su privacidad y para evitar que los rumores y las especulaciones afecten sus carreras o sus relaciones personales. O quizás existen factores que desconocemos, que solo ellos conocen y que influyen en su relación, en la forma en que interactúan y en la forma en que se relacionan fuera del trabajo. Lo que sí es cierto, y eso es innegable, es que ambos son grandes actores, con un talento excepcional y con una capacidad única para conectar con el público. Su trabajo en las series turcas ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans, quienes han disfrutado de sus interpretaciones, se han emocionado con sus personajes y han seguido sus carreras con pasión y entusiasmo. Para finalizar, es importante recordar que al final del día, son seres humanos, con sus propias vidas, con sus propios sentimientos y con sus propios derechos. Tienen derecho a su privacidad, a decidir cómo quieren relacionarse con sus colegas, a elegir la forma en que quieren vivir sus vidas. No deberíamos juzgarlos ni exigirles que se comporten de una determinada manera, ni exigirles que revelen detalles de sus vidas personales que no desean compartir. Lo importante es disfrutar de su trabajo, de su talento, de su arte y de la magia que crean en la pantalla, de la emoción que nos transmiten, de la capacidad que tienen para hacernos reír, llorar y reflexionar. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan sobre la relación entre Enjin y Tuba? ¿Creen que hay algo más detrás de la aparente distancia entre ellos? ¿Tienen alguna teoría, algún rumor, alguna información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones en la sección de abajo. Me encantaría leerlas. Me encanta conocer sus puntos de vista. Me encanta debatir y analizar con ustedes. Y antes de irnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les generó intriga, si les abrió un nuevo panorama. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con todos aquellos que estén interesados en este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque vienen muchas más sorpresas, muchos más análisis, muchos más chismes y muchas más noticias sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.